Conociendo al Espíritu Santo, día 29. Continuemos meditando la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Ahora abordemos las gracias actuales. Comencemos con el primer punto, su naturaleza. Pueden definirse las gracias actuales diciendo que son aquellas que disponen o mueven a manera de cualidad fluida y transitoria para obrar o recibir algo en orden a la vida eterna. Ordenadas por su misma naturaleza a los hábitos infusos, sirven para disponer el alma a recibirlos cuando no los tiene todavía, o para ponerlos en movimiento cuando ya existen en ella. Se reciben en las potencias mismas del alma, elevándolas unas veces para producir actos sobrenaturales indeliberados, como ocurre con la gracia operante, y otras veces para producirlos de una manera deliberada, a lo que llamamos gracia cooperante. No pueden reducirse a ninguna especie determinada, ya que se trata de cualidades fluidas y transitorias, comunicadas por Dios e impresas en las potencias del alma, a manera de movimientos o de pasiones pasajeras. Se reducen en cada caso a la especie del hábito o del acto a que mueven, como a la fe, a la esperanza, etc. De estas nociones se deducen fácilmente las principales diferencias entre las gracias habituales y las actuales. La primera, las gracias habituales son cualidades permanentes, es decir, hábitos, que producen su efecto en cuanto tales de una manera continua e indefectible en el sujeto en que residen. Las actuales, en cambio, son mociones fluidas y transitorias, cuyo efecto final se frustra muchas veces a causa de la resistencia que les opone el que la recibe. La segunda, las gracias habituales se limitan a disponer para la acción. Las actuales, por el contrario, empujan y producen la acción misma. Y la tercera, las virtudes y los dones tienen un campo limitado que afecta a determinadas potencias y a determinados objetos y operaciones. Las gracias actuales, en cambio, se extienden a toda la vida sobrenatural y a todas sus operaciones. Pasemos al segundo punto, la necesidad de las gracias actuales. Las gracias actuales son absolutamente necesarias en el orden sobrenatural dinámico. Es imposible que el esfuerzo puramente natural del alma pueda poner en ejercicio los hábitos infusos, toda vez que el orden natural no puede determinar las operaciones del sobrenatural, ni es posible tampoco que puedan esos hábitos actuarse por sí mismos, porque un hábito cualquiera nunca puede actuarse sino en virtud y por acción de la gente que lo causó. Y tratándose de hábitos infusos, solo Dios que los produjo puede ponerlos en movimiento. Se impone pues la acción de Dios con la misma necesidad absoluta con que se exige en metafísica la influencia de un ser en acto para que una potencia cualquiera pueda producir el suyo. En absoluto, Dios podría desarrollar y perfeccionar la gracia santificante, infundida en la esencia misma de nuestra alma, a base únicamente de gracias actuales, sin infundir en las potencias ningún hábito sobrenatural operativo. Pero en cambio, no podría desarrollarla sin las gracias actuales, aun dotándonos de toda clase de hábitos operativos infusos, ya que esos hábitos no podrían jamás pasar al acto sin la previa moción divina, que en el orden sobrenatural no es otra cosa que la gracia actual. Todo acto de una virtud infusa cualquiera y toda actuación de los dones del Espíritu Santo
supone por consiguiente una previa gracia actual, que ha puesto en movimiento esa virtud o ese don. Precisamente la gracia actual no es otra cosa que el influjo divino que ha movido ese hábito infuso a la operación. Pasemos ahora al tercer punto, la división de las gracias actuales. Los teólogos han formulado una larga lista diferencial entre las gracias actuales. Presentemos a continuación las principales clases con sus correspondientes características. La primera, la gracia operante y cooperante. La primera es aquella en la que el movimiento se atribuye a solo Dios. Nuestra alma es movida, pero no mueve. La cooperante es aquella en la que el alma es movida y mueve a la vez. En aquellos efectos en que nuestra mente es movida y no motor, sino que es Dios solo el motor, la operación se atribuye a Dios y en este sentido se llama gracia operante. Mas en aquellos efectos en los cuales nuestra mente mueve y es movida, la operación no solo se atribuye a Dios, sino también al alma, y en este sentido se llama gracia cooperante. Segunda, la gracia excitante y adyuvante. La primera nos impulsa a obrar estando distraídos o inactivos. La segunda nos ayuda a obrar estando ya decididos a ello. La tercera clase de gracias, la gracia preveniente, concomitante y subsecuente. La primera precede al acto del hombre, moviendo o disponiendo la voluntad para que quiera. La segunda acompaña el acto del hombre concurriendo con él a un mismo efecto. Y la tercera se dice por relación a un efecto anterior producido por otra gracia. La cuarta clase, la gracia interna y externa. La primera ayuda intrínsecamente a la potencia y concurre formalmente a la producción del acto. La segunda influye tan solo exteriormente, moviendo la potencia por medio de los objetos que la rodean. Y la quinta clase de gracias, la gracia suficiente y eficaz. La suficiente nos empuja a obrar. La eficaz produce infaliblemente el mismo acto. Sin la primera no podemos obrar. Con la segunda obramos libre pero infaliblemente. La primera nos deja sin excusa ante Dios y la segunda es un efecto de su infinita misericordia. Como vemos, todas estas divisiones pueden reducirse fácilmente a las gracias operantes y cooperantes, porque las gracias excitantes y prevenientes son realmente gracias operantes. Las adyuvantes y subsecuentes coinciden con las cooperantes, y las gracias suficientes y las eficaces se reducen a unas o a otras según los casos, y todas son cualidades fluidas que mueven las potencias del alma a los actos sobrenaturales indeliberados o deliberados. Pasemos al último punto, los oficios y funciones de las gracias actuales. Las funciones u oficios de las gracias actuales son tres: disponer al alma para recibir los hábitos infusos, actuarlos e impedir su desaparición. En primer lugar, disponen al alma para recibir los hábitos infusos cuando carece de ellos por no haberlos tenido nunca o por haberlos perdido culpablemente. La gracia actual lleva consigo, en este caso, el arrepentimiento de las propias culpas, el temor del castigo, la confianza en la divina misericordia, etc. En segundo lugar, sirven para actuarlos cuando ya se poseen en unión con la gracia habitual o sin ella.
Esta actuación, supuesta a la unión con la gracia habitual, lleva consigo el perfeccionamiento de los hábitos infusos y por consiguiente el crecimiento y desarrollo de toda la vida sobrenatural. Finalmente, la tercera función de la gracia actual es la de evitar que los hábitos infusos desaparezcan del alma por el pecado mortal. Implica el fortalecimiento contra las tentaciones, la indicación de los peligros, el amortiguamiento de las pasiones, la inspiración de los buenos pensamientos, etc. Como vemos, la gracia actual es de un precio inestimable. Es ella en rigor la que da eficacia a la habitual, a las virtudes y a los dones. Es el impulso de Dios que pone en marcha el organismo de nuestra vida divina desde las profundidades más recónditas de nuestra alma. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.